Libro de Proverbios, capítulo 20. Proverbios, capítulo 20. Está luego del libro de los Salmos. Luego del libro de los Salmos, ahí luego va a encontrar el libro de Proverbios. Y del libro de Proverbios vamos a ir al capítulo 20. Y del capítulo 20 vamos a estar leyendo el verso 6. Proverbios, capítulo 20, verso 6, dice así la palabra del Señor. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Oramos. Mi amado Señor, te damos gracias que una vez más podemos estar reunidos para alabar y exaltar tu nombre, Señor, para interceder por nuestros hermanos. Y ahora, Señor, para oír tu palabra, la cual te rogamos, Señor, tú la envíes en el poder de tu Espíritu Santo y abra tu palabra a los ojos de nuestro entendimiento, para entender, para comprender todas las cosas, Señor, que esa gracia abundante, Señor, que nos ha alcanzado para salvación, sea la que ilumine los ojos de nuestro entendimiento, para entender tu perfecta voluntad, para el perfeccionamiento de nuestra vida espiritual. Mi amado Señor, te damos muchas gracias por tu grande amor. El poder de tu Espíritu llene en esta noche nuestros corazones. Gracias. Padre bueno, muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y nosotros venimos escuchando de la boca del Señor cómo es que la necesidad de hombre de verdad. En este pasaje nosotros leímos una palabra, ¿quién lo hallará? Hombre de verdad, dice. ¿Quién lo hallará? Porque el hombre de verdad no viene, sino que se hace. Y el hombre de verdad hay un solo molde donde el hombre entra para convertirse en un hombre de verdad, y ese molde es el Evangelio. No hay otro molde en el cual la persona puede entrar, sino en el Evangelio, y es mediante el Evangelio que se produce la transformación, que se produce mediante el Evangelio la formación de un hombre de verdad. Y cuando decimos hombre de verdad, hablamos de un hombre que es de la verdad, de un hombre que está fortalecido por la verdad para anunciar el evangelio de la verdad, para ser columna y baluarte de la verdad, sosteniendo en alto la verdad del Señor. Nosotros leímos en este pasaje, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, es decir, lo que se hacen propaganda a sí mismo y que quieren mostrarse a los demás como algo bueno. Entonces, exteriormente, ellos se hacen propaganda. Nosotros siempre decíamos que en la iglesia solíamos tener un hermano que le decíamos el superdiácono. ¿Por qué? Porque él era el mejor que todos. Si hacía algo, era el mejor. Y siempre él era el mejor. Siempre se hacía propaganda. Y molestaba un poco cuando yo le decía que por más propaganda que alguien se haga, yo no compro. Por más que se venda, ¿vio? Me vendo, yo soy muy bueno, soy buen trabajador, soy buen esto. Por más propaganda que se haga, yo no compro. ¿Por qué no compro? Porque muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, lo buenazo que es. Ellos proclaman, ellos dicen, pero porque ellos dicen o muestran, no significa que lo sea. Hay cosas que engañan. Un hombre de verdad es un hombre que camina en la palabra de Dios, que obedece a los mandamientos del Señor, y él está mostrando, no solamente conoce la verdad, no solamente habla la verdad, sino que muestra con su vida la verdad.
Nosotros leímos acá, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Entonces usted a veces ve estado de personas que parece como que son muy consagrados, recontra consagrados, y usted después mira su vida y lo que dicen no condice con la conducta o la vida que llevan. Y usted lee y dice, wow, qué tremendo este hombre, qué tremendo lo que habla, lo que dice. Y usted conoce su vida y dice, pero esto no pega. Muy lindo lo que dice con la boca, el conocimiento que tiene, muy lindo. Pero ¿y qué de la conducta de su propia vida? Ahí es donde viene el fracaso y el fallo. Por eso Dios a nosotros nos viene llevando para que no solamente conozcamos la verdad, para que no solamente hablemos la verdad, sino para que vivamos la verdad de Dios. La vivamos, que la verdad de Dios sea una vida dentro de nosotros y en nuestros corazones, Por eso dice, muchos se hacen propaganda a sí mismos. Y hay otros que no se hacen propaganda, pero con sus hechos están mostrando la verdad de Dios. Uno hablan la verdad, pero otros muestran la verdad de Dios en su vida a través de las obras y las acciones que produce. Por eso dice, muchos dicen que son buenazos, muchos dicen que ellos aman a Dios, muchos dicen que ellos harían un montón de cosas por el Señor. Y luego dice, pero hombre de verdad, como diciendo, puro bla bla, es decir, habladores. Es decir, personas que simplemente hablan y dicen y conversan y se presentan como si fueran grandes personas y simplemente son palabreros, que dicen. Usted mire lo que la palabra del Señor dice de los fariseos. Jesús miró a los fariseos y dijo, ay de vosotros fariseos y escribas, dice, hipócritas. ¿Cómo? Hipócritas. Porque sois semejante a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué dice hipócrita? Porque por fuera mostraban una cosa, pero por dentro, ahí es donde estaba la realidad. ¿Estaba la verdad en ello, en verdad? ¿O simplemente conocían la verdad con un conocimiento, hablaban de esa verdad que conocían, pero no la vivían? Y a nosotros el Señor nos llama no solamente a conocer la verdad, no solamente a hablar de la verdad, sino a vivir la verdad que nosotros conocemos. Porque para eso hemos sido llamados. Si nosotros no vivimos la verdad, no podremos llegar a ser discípulos del Señor. Jesús dijo así, y conoceréis la verdad. ¿Para qué se conoce la verdad? Para ser libre, y conoceréis la verdad. Y la verdad os libertará. Es decir, dejará de que sean esclavos. ¿Esclavos de qué? Esclavos del pecado, esclavos del mal, esclavos de las malas obras. Cuando la verdad está en el corazón de alguien y se la vive, no es más esclavo del pecado, no es más esclavo del mal. ¿Por qué? Porque la verdad lo liberta. Y ahora la verdad está dentro de su corazón y ahora no solamente habla la verdad, conoce la verdad, sino que muestra la verdad en su vida. La muestra. Por eso dijimos la necesidad de fortalecerse por la verdad para poder anunciar la verdad y para ser columna y baluarte de la verdad. No simplemente un palabrero que dice y no hace, que muestra con palabra, pero luego en su vida natural es todo lo opuesto, es decir, escribe con la mano y con el codo lo borra. Dice con la boca una cosa y con sus hechos dice otra cosa. Y nosotros tenemos que saber que los hechos hablan más fuerte que las palabras. Será muy buen palabrero, pero los hechos
hablan mucho más fuerte de lo que la persona puede decir, hablar o expresar. Mucho, mucho más fuerte. Entonces, ¿qué va a ocurrir o qué ocurre con los palabreros, con lo que dicen y no hacen? ¿Qué ocurre con los hipócritas? Es decir, ¿qué es un hipócrita? Es una persona que finge tener cualidades, sentimientos o principios morales que en realidad no posee, finge, parece como que es. No posee, mostrando una gran falsedad al decir una cosa y hacer otra, contradiciendo sus propias palabras o valores para aparentar algo que no es. Entonces, ¿qué es? Pura apariencia. ¿Cómo era un fariseo? Pura apariencia. Tenía su filacteria en sus vestimentas, tenía escrito textos bíblicos en sus brazos, cosas bíblicas del Señor, en su frente, en todo lado. Usted lo miraba y decía, este fariseo es santo, re santo. Sin embargo, cuando Jesús miró, no miró lo exterior, lo que ellos querían mostrar, su propaganda, sino que miró el corazón, dentro del corazón, y dijo, son sepulcros blanqueados. Por fuera muy lindo, muy hermoso, pero ¿y por dentro? ¿Qué es lo que llevaban por dentro? Por eso nosotros leímos, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, lo bueno que soy. Sin embargo, hay un proverbio que dice, alábete, dice el extraño y no tu boca. Te alabe el ajeno y no los labios tuyos. No hace falta que usted diga que es muy bueno. Las obras hablan por usted. Las obras hablan por usted. Puede decir que usted es bueno y las obras malas están manifestando lo que es. Entonces la persona escucha con sus oídos, pero mira con sus ojos, entonces dice, no, este es un palabrero, puro bla bla, habla muy lindo, pero las obras que hace hablan más fuerte que la palabra que habla con su boca. Entonces dice, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Quiere decir que los que se hacen propaganda a sí mismos es una cosa y los que muestran lo que son es otra. Entonces, los que muestran lo que son, ellos no necesitan propaganda. El justo no necesita hacerse propaganda. El hombre que es recto delante del Señor no necesita propaganda. Él simplemente va mostrando lo que es, pero el palabrero no. Él necesita hacerse propaganda porque sus obras están diciendo otras cosas. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y nosotros hemos estado viendo cómo el Señor nos decía en el Evangelio de San Juan, cuando Pilato hablaba con Jesús preguntándole si él era el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, yo he nacido para esto, para dar testimonio a la verdad. Para esto es nacido, para dar testimonio a la verdad. Entonces nosotros miramos, usted lee en Juan capítulo 18, verso 37, dice estas cosas, pero en Juan capítulo 1, verso 4, verso 14, los apóstoles dicen así, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Es decir, estaban dando testimonio los discípulos de la forma de vida del Señor. Vimos su gloria, lleno de gracia, tenía gracia del Señor y no solamente eso, estaba lleno de verdad. Lo que hablaba era lo que mostraba, lo que hacía. Lo que hacía era lo que hablaba, era una misma cosa. No había contradicción en su palabra con sus obras, no había contradicción. Lo que hablaba era lo que hacía. Entonces dice, nosotros vimos su gloria. Este era un hombre de verdad, un hombre que amaba a Dios, un hombre que servía a Dios, un hombre que manifestó, no solamente manifestó que conocía las escrituras, la verdad, no solamente habló de la verdad, mostró la verdad, mostró. Por eso Jesús dijo, yo he venido a dar testimonio a la verdad. Entonces, el hombre de verdad
no viene, se forma. ¿Mediante qué se forma? Mediante la palabra del Señor. Por eso nosotros hemos dicho que el Señor nos ha traído para que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, para que vayamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y en la medida que vamos comprendiendo cuál es la voluntad del Señor, vamos comprobando la palabra de Dios. Y comprobando la palabra de Dios, nosotros reconocemos y vemos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta para nosotros. Que no hay error en la palabra de Dios, ni hay error en las enseñanzas que nosotros hemos recibido. No hay error, porque todas las enseñanzas que nosotros hemos recibido del Señor, todas las enseñanzas nos llevó a una vida de rectitud, todas las enseñanzas nos llevó a mostrar un hombre de verdad, todas las enseñanzas nos llevó a renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, nosotros vivamos en este tiempo, en esta vida recta, justa y piadosa. ¿Como qué? Como lo que somos, hombres de verdad, hombres de verdad. Entonces nosotros miramos a Jesús y la palabra del Señor dice que hablando con Pilato, dijo, yo he venido para dar testimonio a la verdad. Los discípulos miraron a Jesús y ellos dijeron, vimos su gloria, gloria como la del unigénito. Gloria como la del unigénito. Vimos su gloria. Y en el Evangelio, en la tercera de Juan, capítulo 1, verso 3, mire lo que dice. Tercera de Juan, capítulo 1, verso 3. El anciano, Agallo, el amado, a quien amo en la verdad. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Los hermanos, vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Entonces no se trata simplemente de conocer la verdad o yo tengo la verdad. Se trata de andar en la verdad de Dios, en las verdades del Señor. ¿Por qué el Señor nos lleva a eso? Porque nosotros hemos estado viendo por mucho tiempo a los que antes conoció, a esto también predestinó. ¿Para qué? Para que sean hechos a la imagen de su Hijo. Es decir, para que seamos todo lo que hemos creído hombres y mujeres de verdad. No solamente que hablamos la verdad, no solamente, hermano, que conocemos la verdad, sino que vivimos la verdad en nuestra vida. Y estas cosas llevan gloria para el Señor, gloria para Dios, gloria para el Señor. Por eso Juan escribió a Gallo y le dijo, yo me regocijé mucho, ¿sabe por qué? Porque los hermanos han venido y me han dado testimonio de tu vida, cómo andás, cómo vivís, cómo es que servís al Señor con alegría de corazón, cómo es que ayudás a los hermanos, cómo es que amás a los hermanos y cómo es que colaborás con la verdad. Sos un colaborador de la verdad que va llevando la verdad hacia todos lados. Estás levantando la verdad, siendo columna y baluarte de la verdad. A eso todos nosotros lo que hemos creído somos llamados. Por eso dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué dice esas cosas? Porque nosotros, lo que hemos creído, somos de la verdad. Y somos llamados a andar en la verdad porque la verdad nos hace verdaderamente libres. Así que, mis amados hermanos, no es solo conocer la verdad, no es solo hablar la verdad, sino es vivir la verdad que nosotros conocemos y que nosotros hablamos. ¿Amén, hermano? Cierre sus ojos. Que la verdad no sea detenida por la injusticia en nuestras vidas. Cierre sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora, te exaltamos, te damos gracias. Padre bueno, gracias Señor por tu bendita palabra, Señor. Que tu verdad, Señor, que conocemos, tu verdad que nosotros anunciamos, Señor, la vivamos de tal manera que Cristo sea visto en nuestras vidas. Que no seamos nosotros, sino que sea Cristo, la verdad, en nuestra vida manifestada. Y mediante Jesucristo, la verdad en nuestra vida, los hombres reciban liberación y sean destruidos los argumentos
fundamento que el diablo plantó en el corazón de los hombres para que no crean. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos que no solo conozcamos la verdad, que no solo hablemos la verdad, sino que vivamos la verdad en nuestra vida. Padre, gracias, muchas gracias te damos por estas palabras en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Alabamos el nombre del Señor, glorificamos su nombre. Aprendimos de Dios, fuimos enseñados por Él, preparaste obras de antemano para que anduviésemos en ella. Aprendimos